¿Ves cómo va por libre? Bueno, un minutito y empezamos. El mensaje de grabación no sale a todo, ¿no? Sí. Aparte que en la parte superior de la pantalla tiene un cuadradito rojo que pone RAP de grabando. ¿Qué me dice que no es activo? Bueno, ¿estamos, Luis? Vamos. Ay, respiraré profundamente. Todo, tampoco. Somos todos amigos. Bueno, buenas tardes, amigos. Mi nombre es Arsenio Solana. Estáis en la última de la serie de cortorencias que hemos diseñado, que estamos dando desde la Asociación Española de Aeromodelismo para instruir y para, bueno, dar a conocer todo lo necesario que se requiere o muchas de las cosas que se requieren para un club. Os recuerdo que empezamos las cortorencias con el tema de seguros, seguimos trayendo el grupo Pegaso, después seguimos una vez más con el tema del Reglamento General de Protección de Datos. A continuación hablamos, que fue muy intensa, de fiscalidad y hacienda y contabilidad de clubes, y por último tenemos esta, que es sobre cómo crear un club desde cero. ¿Vale? Hay muchas preguntas, muchas dudas, ha creado también mucha expectación, y para ello tenemos a don Luis Manuel González. Luis es un aeromodelista de toda la vida, profesionalmente es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Tarragona, cosa que me llamó mucho la atención, porque yo lo he conocido siempre en Sevilla. Sí hizo en Sevilla oficial electrónico y después se fue a Tarragona. Desconocemos los motivos, pero tampoco se lo vamos a preguntar. Y después entró en IBM, y en IBM ha desarrollado toda su vida profesional por toda España. O sea, ha estado prácticamente, me decía el otro día, que ha estado en la práctica totalidad de la provincia española. En la parte que a nosotros nos afecta, es aeromodelista desde niño, además es deportista de alto rendimiento, es decir, de esos que van a la Olimpiada, pero que esta vez, cuando sea deporte olímpico de aeromodelismo. Hace 12 años tomó las riendas en la Federación Andaluza de la Comisión Técnica de Aeromodelismo, que ha tenido la rienda y ha llevado el aeromodelismo andaluz a lo más alto, hasta que hace 2 años pues la dejó. Ahora es otra persona, la Pepe Arevalo. También desde hace por lo menos 11 años forma parte activa de la Comisión Técnica Nacional de Aeromodelismo. Estamos hablando de la RFI, de la Federación Española. Forma parte de la Comisión Técnica Nacional. Tenemos el honor de que sea el secretario de la Asociación Española de Aeromodelismo, hace las funciones de secretario, y gracias a él, porque además por su empeño y por su dedicación a esta asociación, estamos haciendo este ciclo de cortorencias. Luego al final le daremos las gracias, pero desde ahora os lo digo. Creo que es el mejor ponente que podíamos encontrar para contarnos qué pasa con los clubes, por la directa de experiencia que tiene. Y bueno, ya, sin más, os dejo con Luis Manuel. Luis, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Arsenio. Efectivamente, como bien me ha presentado, me llamo Luis Manuel González. El motivo de los estudios aquí en Tarragona es porque estudié en universidades laborales y en aquella época era por beca. Había que esforzarse, pero era por beca. Entonces, por eso es por lo de aquí y de Tarragona. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Voy a compartir la pantalla. Soy capaz de hacerlo. Si soy capaz de hacerlo. Y vamos a ir a pasar la siguiente diapositiva, que esta es lo que ha comentado Arsenio de lo que hemos tenido en cuanto a las cortorencias, que aunque acaben con esta charla mía,
no será la última vez que nos veamos resolviendo temas de los que nos afectan a todos los aeromovilistas, clubes, asociaciones y a los propios pilotos. La creación de un club. Perdona, Luis, no estás compartiendo la pantalla. Ay, perdón. Pues creía que sí. Espera un momento. Compartir pantalla, compartir. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora vete a la diapositiva, a la pantalla de la diapositiva. Vale, perdón, lo siento. No pasa nada. No somos especialistas en esto. Lo que pasa es que nos gusta. Bueno, sí, pero el hecho de la presentación de que he estado trabajando, donde he estado trabajando, pues resulta que a muchos la incongruencia de que no me maneje bien con los chismes estos le resalta, ¿no? Venga, adelante, sin problema. Nah, no pasa nada, hombre. Como estaba diciendo, lo que os voy a comentar es mis experiencias. He estado informándome, he estado leyendo, he estado viendo, pero todo, hay muchas cosas, y ya lo veréis, que depende de. Entonces, os iré dando unas pautas o comentaremos unas pautas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se debe hacer, y después, en circunstancias específicas, habrá que mirar si efectivamente estamos o no estamos dentro de norma. Además, resulta que hay mucha normativa y cambiante. Ahí, en cada autonomía, suele haber unas directrices sobre la formación de clubes y la formación de asociaciones. Y como anécdota, incluso en la vasca, que son 3 federaciones, pues hay, no llegan a diferenciarse mucho, pero sí existen 3 formas de dar de alta los clubes, ¿no? Vamos a ir con una definición o con 2 definiciones. El diccionario de la lengua española dice que un club es una sociedad fundada por un grupo de personas con intereses comunes y dedicadas a actividades de distintas especies, principalmente recreativas, deportivas o culturales. Cuando define la asociación, dice que es un conjunto de los asociados para un mismo fin y, en su caso, personas jurídicas por ellos formados. O sea, que pueden ser, los clubes son personas físicas y en las asociaciones pueden incorporarse personas físicas y jurídicas. Luis, no te olvides de pasar de diapositiva. ¿Perdona? No me olvido. No te olvides de pasar de diapositiva. No me olvido. Los clubes deportivos, como digo, están creados por personas físicas que comparten unos intereses. Están normalmente creados para realizar actividades deportivas y de competición. Y existen 3 tipos diferentes de clubes: deportivo elemental, deportivo básico y sociedad anónima deportiva. De la sociedad anónima no me voy a meter por 2 razones. Una, porque no se nos va a dar caso, creo, y porque tampoco me he puesto a mirarlo más exhaustivo, ¿no? En las asociaciones, los grupos suelen ser, bueno, tienen que ser de 3 o más personas, ya pueden ser físicas o jurídicas, y se dedican a un fin. En ambos, normalmente es no lucrativo. Solamente cuando se habla de sociedad anónima deportiva es cuando hablamos de un posible ánimo lucrativo en la creación de ese club. En las asociaciones pueden ser de diferentes tipos. Ya pueden ser de lectura, lo que sea, y especiales o de regímenes específicos que están separadas totalmente y no tienen nada que ver con las posibles que nosotros nos puedan interesar, como pueden ser partidos políticos, sindicatos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la regulación de cada una de ellas. El club deportivo,
y si le metemos este apellido deportivo, ha de estar para, o se crea para realizar prácticas deportivas, y en la asociación podemos hacer cualquier cosa, incluso la práctica deportiva. ¿Cuál es la diferencia entre un club elemental y un club básico? El Club Deportivo Elemental es una asociación privada sin ánimo de lucro, integrado por personas físicas exclusivamente, para realizar actividades deportivas. Todos los miembros responden ante las deudas y obligaciones. Es importante ese tema porque el Club Deportivo Básico, aparte de que puede ser integrado por personas físicas y jurídicas, también para promover la práctica de actividades deportivas, en competición, además, los responsables son los directivos ante los socios del club y aquellos socios que participen en los actos en los que se les meta mano o se les quiera meter manos. Me explico. En el Deportivo Elemental todos los socios van a una para lo bueno y para lo malo, y en el Deportivo Básico solamente la junta directiva y aquellos socios que participen en esa ilegalidad, por decirlo de alguna forma. La regulación del deporte, sobre todo, está en la Ley 10.1990 del deporte, que establece la normativa estatal sobre los clubes deportivos. Aunque luego en casi todas hay normas de ámbito autonómico, en cada una de las comunidades, claro. Y las asociaciones las rige, entre comillas, la Ley Orgánica 1/2002, que regula el derecho de asociación y igualmente cada actividad podrá tener normativas municipales o autonómicas. O sea, no solamente estamos o creamos una asociación y tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos hacer, sino dónde lo queremos hacer. Además de las dos bases que he mencionado, en cuanto a las asociaciones, hay una serie de leyes, decretos, normativas autonómicas y dependiendo de la finalidad de la asociación, pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Lo he comentado antes, están regulados el club deportivo por la ley 10/1990, de 15 de octubre del deporte. Es interesante leerla porque tiene algunas especificaciones en cuanto a para qué son los clubes o qué tienen que cumplir esos clubes. En el artículo 15 de esta ley dice que todos los clubes deben inscribirse en el registro de asociaciones deportivas. Yo me pregunto, ¿un club de lectura también? A lo mejor no, pero entonces no es un club deportivo. Es un club de lectura, no es un club deportivo. Por eso, cuando aquí vamos a hablar de clubes deportivos. En las excepciones habrá que comentarlo. Existe un registro de asociaciones deportivas en cada una de las autonomías y en muchos, igual que para las asociaciones, luego lo repetiré, en las provincias, en algunas de las provincias de las correspondientes autonomías. Ese tercer párrafo es basado en el apartado tercero del mismo artículo 15 que he mencionado anteriormente, que dice: para participar en competiciones de carácter oficial deberán inscribirse en las correspondientes federaciones nacional a través de la federación autonómica si ésta está inscrita en la nacional. O sea, los clubes deportivos que quieran participar en competiciones oficiales tienen que estar inscritos en sus respectivas federaciones. El artículo 46 de esta misma ley del deporte dice que las competiciones deportivas se clasifican en la siguiente forma: por su naturaleza, en competiciones oficiales o no oficiales, de carácter profesional o no profesional.
pueden ser oficiales, no profesionales, no oficiales. Se pueden jugar en todo eso, pero sobre todo oficiales y no oficiales. Por su ámbito en competición internacionales, estatales o de ámbito territorial. Y las competiciones oficiales, y en el apartado tercero del artículo 46 dice que las competiciones oficiales de ámbito estatal podrán ser organizadas por personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, clubes deportivos, ligas profesionales y federaciones deportivas. Por eso muchas veces vemos que un ayuntamiento organiza una prueba oficial de maratón o de carrera ciclista, o un club o una firma para hacer propaganda de su firma, valga la redundancia, hace una competición o hace cualquier evento deportivo. La asociación está regida por la Ley Orgánica de, el comentado antes, 1/2002, que regula el derecho de asociación. Las asociaciones igualmente tienen que inscribirse y hay un registro nacional y hay registros regionales. En Andalucía, que es el que más he tocado, aunque también he estado en la nacional y en otra autonomía, existe uno en cada una de las 8 provincias. He estado mirando y en el resto de autonomías suele pasar igual, ¿eh? Luego, el registro nacional es único y se encuentra en Madrid. Comentado anteriormente, el ámbito de actuación de los clubes o asociaciones puede ser local, regional o nacional. Nuestra experiencia con la asociación en la que estamos fue que se generó aquí en Andalucía por parte de unos locos con sus locos cacharros, como yo digo, y en el paso de poco tiempo se vio que tanto andaluces como no andaluces nos estábamos inscribiendo en ella. Se debatió y al final pasamos de regional, porque éramos andaluzas, a nacional. Ahora mismo estamos en trámite, ya se han pasado el tiempo de contestación, aunque cuando se constituye la asociación jurídicamente queda constituida, los registros le dan, digamos, oficialidad. Ahora mismo no estamos pendientes en la Asociación Española a que nos conteste el Registro Nacional de Asociaciones de que ha sido inscrita como de ámbito nacional, comunicando, como es lógico, a la regional, o sea, a la andaluza, que esa Asociación Andaluza de Aeromodelismo ha pasado a ser la Asociación Española de Aeromodelismo. Y se define en el acta de constitución o en los estatutos de creación de esa club o asociación. Arsenio, si me muevo muy rápido, avisa. Los registros de entidades deportivas, lo voy comentando y me anticipo muchas veces a las propias transparencias. En cada provincia, de cada autonomía, suele haber un registro de entidades deportivas, aparte del registro nacional. Y hay que registrarse en la federación correspondiente si se organizan o se compiten sus socios, porque el club o la asociación no puede competir, lo que compiten son sus socios, en competiciones de carácter oficial. Si son regionales, solamente tendría o no tendría que estar la nacional, eso podría ser el registro autonómico, pero en el momento que además es el objetivo, cuando es un club deportivo, que sus socios participen al más alto nivel, tendría que pasar a la nacional o incluso a la Federación Internacional. En cuanto a las asociaciones, es exactamente lo mismo. Quizás el tema de las asociaciones esté muchísimo más claro. No sé por qué, cuando hay más variedad, pero está mucho mejor
bajo mi punto de vista, ¿eh? O sea, echarle cuenta que soy yo el que estoy hablando, soy Luis Manuel, no el Bigote, como me llaman mucho, que no soy un experto ni un ente oficial en el tema. La guía en el Registro Nacional de Asociaciones hay muchos apartados y depende del Ministerio del Interior. Y en esta dirección se encuentra una guía de asociaciones editada recientemente, es la segunda edición que se hace, donde en chiquicientas páginas, porque es un tocho, te resuelve todos los problemas que puedas tener para la creación de una asociación. Si luego queremos, vuelvo y lo vemos. Ahora vamos a seguir un poco con lo que es la presentación. ¿Qué documentos se necesitan para la fundación de un club o una asociación? No voy a hacer, en estas transparencias no voy a hacer distinción entre una u otra, porque, por ejemplo, sí la hay entre un club elemental y un club básico, porque uno tiene que pasar por un registro, digamos, notarial o oficial, y la otra queda constituida en el momento de las firmas del acta, aunque luego se registre en un registro de entidades deportivas. Pero, ¿qué se necesita? Bueno, pues un acta de fundacional en la que consta quiénes son esos socios que montan el club o la asociación. Deben de estar acompañados por los documentos de identidad de los promotores y sus representantes. Normalmente es una persona la que representa al club o a la asociación en los organismos oficiales para presentar la documentación, etcétera, etcétera. Si se hace luego me adelanto, si se hace con certificado digital es mucho más fácil porque no tienes que ir a una oficina, presentar tu documento de identidad como persona que vas a hacer esa presentación, pero sí tienes que acompañar el resto de los documentos de identidad de los promotores y sus representantes, ¿eh? Debe de tener unas normas internas, si no tiene, o unos estatutos, que además pueden ser también acompañadas de un reglamento de régimen interior. ¿Cuándo usamos o para qué podemos usar los reglamentos de régimen interior o de régimen interno? Depende de cómo lo queramos denominar. Pues para recoger especificaciones propias del club. Los pilotos tienen que venir a volar con corbata o tienen que venir a volar con pantalón corto. No sé, es una gilipollez, pero perdonadme la expresión. Es para esas normas. Ahora, por ejemplo, una de las reglas que estarían en ese reglamento podría ser el tema de que para volar en las instalaciones de nuestro club, todos los socios que quieran hacerlo tienen que estar registrados en AESA. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Entonces, esa podría ser una norma del reglamento de régimen interno o interior. Y claro, como todo, cuando te inscribes en determinados registros, sobre todo en el Registro Nacional de Asociaciones, tienes una tasa, no me acuerdo cuánto eran, 30 y tantos euros, me parece a mí que era, creo, para que los procesos lo lleven adelante. Haces el ingreso en el banco o incluso por la propia aplicación puedes hacerlo y esa tasa figura en el conjunto de documentación presentada para la inscripción de esa asociación en este caso. ¿Qué documentos periódicos necesitamos? El otro día Pedro nos dio una clarísima exposición de qué necesitábamos en todos los clubes y en las asociaciones, pero sobre todo en los clubes para tener en regla todo el papeleo. No son muchos, pero hay que tenerlo, o debemos de tenerlo. Las convocatorias de la asamblea, las actas de la asamblea, luego un calendario o el proyecto anual de ese club o asociación,
los presupuestos o informes de cuenta, como es lógico, la contabilidad o, digamos, un estado de cuenta. Ha entrado por estos conceptos tanto dinero y ha salido por estos conceptos tales otros. No hay que irse a la ley de contabilidad ni del registro fiscal ni nada por el estilo. Con cosas simples, normalmente tenemos satisfecho todos estos papeleríos, ¿no? En el artículo 14 de la ley de asociaciones dice que debemos de tener el inventario, el libro de actas y el libro de cuentas. En otras palabras, casi, o más simple todavía de lo que yo he puesto. Con respecto a qué más necesitamos, pues seguros. O seguro, depende. Normalmente un seguro nada más. Un seguro sobre todo de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque nuestras actividades, refiriéndonos al uso de los aeromodelos, pueden causar daños a las personas y o a las cosas. Esa responsabilidad que tenemos sobre esos daños pueden estar cubiertas en el club por un seguro de responsabilidad civil. La primera charla que tuvimos fue al tema y la persona que nos dio la charla de Allianz, creo que era, no me lío, fue el Betia, eso, el Betia. Vaya tela. Encima de que se portó estupendamente, le hago la propaganda a otra casa. El Betia, Javier, no me acuerdo su apellido, nos puso de vuelta de todas las cosas que podríamos tener aseguradas con el seguro y de la problemática que podía surgir de no tenerlo. Debemos de tener en cuenta el tratamiento de datos personales, pero todo dependerá de qué datos tenemos, cómo los tenemos, para qué los usamos. Es tema complejo. También tuvimos nuestra charlita, Irene se explayó, y hay que tenerlo en cuenta. O sea, todas estas cosas, mientras más seamos, probablemente más nos afectarán. ¿Por qué? Porque el volumen de información es mucho mayor y habrá que tener una serie de disposiciones o de normas internas para ese tratamiento de datos personales, aparte de avisar, como por ejemplo se ha dicho al principio de esta conferencia, que se iba a grabar. Dice, es que yo no salgo. Bueno, pero a lo mejor ha salido ahí la inicia y alguien o ha salido en un momento determinado en la grabación la cara de alguien y puede empezar a protestar. No, si no quieres estar en la grabación, te vas y punto. Si estás en ella, estás dando tu consentimiento expreso a estar en ella. Luego otra cosa, eso también puede pasar con las fotografías estas que hacemos en las reuniones de los clubes y todo eso. Hay que tener en cuenta el tratamiento de datos personales y fotografías, etcétera, que entra dentro del mismo saco. ¿Por qué he puesto otras necesidades en las redes sociales? Hombre, hay clubes que por tamaño, por forma, por lo que sea, son X personas y no pueden ser más. A lo mejor en estas redes sociales lo único que hacen es hablar de sus actividades como club o como asociación, pero no pretenden tener más socios o llamar a el siguiente punto, patrocinadores que nos ayuden al soporte del club o la asociación en lo que respecta a económico o suministro de servicios. En nuestro caso, por ejemplo, en la asociación, estamos activos en las redes sociales porque a todos nos interesa ser mientras más, mejor. El número en este caso y el tamaño importa y además mucho. Casi las entidades con las que tratamos son políticos, por no decir que lo son. Entonces, ¿qué busca un político? Votos. Si somos 30 no es lo mismo que si somos 300, que no es lo mismo que si somos 3.000. Entonces, mientras más seamos los que tenemos unas mismas intenciones, unas mismas necesidades,
mucho mejor. En este caso, la asociación busca que los aeromodelistas se integren para, con calidad, hacer el mayor número posible para tener la mayor presión posible. No se me ocurre o no se me ha ocurrido en el tiempo que he estado preparando la charlita, preparar más cosas. No sé si me he quedado corto, si me he quedado largo. Ahora lo vamos a comentar. Pero antes, un pequeño apunte, muy corto, porque no merece más. Por ley, por normativa, deberemos de exigir que nuestros socios, nuestros compañeros de la asociación, lleven este número en los aeromodelos. Aparte de que para tenerlo han tenido que registrarse como operadores de UA. Una pequeña exposición de los que empezamos, que ahora, a Dios gracias, ya pasamos de los 730 y pico. Y vamos, Arsenio, si te parece, respondo primero las preguntas que se hicieron en los correos y después, si ha aparecido alguna nueva en el chat, la hace, ¿te parece? Perfecto. Hay un par de ellas, pero termina con esa. Venga. Bueno, pues la pregunta, ¿por qué en Europa y con las nuevas leyes en la mano se habla de asociaciones y no de clubes o federaciones? ¿Son distintas opciones? En Europa puede asimilarse el concepto de asociación al que aquí conocemos como federación. Esto a lo mejor, no sé si tú tienes algo más que añadir, Arsenio, que has estado en las conferencias con la EMFU. Es un concepto, una palabra, es una definición de lo que es una asociación. Es mentira, no se puede, mentira, mal hecho, no se puede meter la palabra definida dentro de la definición. Es una forma de definir la unión o grupo de personas. Aquí, para el deporte, la llamamos federación. Para no competición, la llamamos club no de competición o asociación. Y en Europa está más, yo qué sé, más, no sé cómo la palabra que usa, más extendido el tema de asociación, no federación. Efectivamente, Luis, en Europa siempre hablan de asociación de... En la segunda pregunta dice, ¿existen en otros países europeos asociaciones como la AMA americana o cualquier otra que organiza eventos? Sí, la tira es impresionante. Yo he puesto dos. Uno de nuestros queridos amigos británicos, o dos de la británicos, la BMFA y la LMA, uno de grandes modelos y la otra la más normal, aunque de normal los aviones no tengan nada, y la Noruega, porque nos extrañe más y las letras sean muy largas, o sea, las palabras sean muy largas con muchas consonantes sin vocales. Pero bueno, son asociaciones, ¿eh? Los hay que son clubes, ¿eh? En la MFU, que es la unión de asociaciones o de clubes, bueno, más bien de asociaciones, federaciones a nivel europeo, están incorporados bastantes países, Australia, todo lo que estáis viendo, y en fase de inscripción, aunque ya hemos tenido nuestros contactos con ellos y se ha estado en una asamblea y se va a estar en la siguiente, que va a ser en breve, la EAMD está esperando que se reciba la certificación de inscripción como tal, aparte de los trámites previos de la propia EMFU para la incorporación de los socios. Otra pregunta, ¿dónde se registran los clubes? Los registros de entidades deportivas en las respectivas comunidades, no en AESA. Las dos preguntas las hacía la misma persona. Trámites ante AESA. Como club ninguno. O sea, como un club real, o vamos, real, propiamente dicho,
no tienes que hacer ningún trámite. Como pista de aeromodelismo, en ENAIRE sí hay que cumplimentar un formulario para la inclusión en los AIP, para estar de acuerdo con la normativa actual y que nos sea o le sea más fácil a los socios de ese club o de esa asociación la práctica del aeromodelismo en sus instalaciones. Hay una para la captura de datos de los campos de aeromodelismo, en ese, aunque bueno, me voy a colgar una medalla, ¿por qué no? Ese formulario lo diseñé yo a petición del presidente de la Federación Andaluza, que había tenido un contacto con ENAIRE para este fin, ¿no? Entonces, es un formulario muy simple que debemos de rellenar los clubes, tanto para nuestras instalaciones como si tenemos o vamos a una ladera o vamos a no sé, a un sitio donde nos invitan a volar 2 veces al año, porque es un ayuntamiento que quiere hacer. El registrar esos sitios nos viene bien porque luego, en el momento de usarlos, no tenemos problemas añadidos. Toda esta inscripción en las IP están dentro de un procedimiento, que es un rollo, pero bueno, como todas estas cosas, existe, ¿no? Y podéis verlo o se puede ver en esta dirección de correo. Perdón, en esta dirección, en este link de acceso a ENAIRE. Otro asociado, creo que era Santiago, pregunta si se puede hacer una consulta a la IP para saber si un campo será válido ante la solicitud definitiva. Se puede. Existen direcciones de contacto, pero, y esto es totalmente personal, vuelvo a decir que muchas de las opiniones que yo estoy diciendo aquí son totalmente personales y tomarlas como tal, no lo haría. ¿Por qué? Porque si hay un pero, el pero se va a convertir en un campo de manzanas. Entonces, tenemos relativamente fácil con los accesos a ENAIRE, a la página web, el poder ver si en un sitio podemos volar, no podemos volar, tiene restricciones, no tiene restricciones, si tiene restricciones, qué restricciones tiene. Si luego queréis, cuando acabemos, podemos verlo también. Si yo entro aquí en Insignia, me sale un mapa de España con toda la servidumbre aeronáutica y picando en el sitio donde yo quiero ir a volar o quiero instalar mi club, me puede decir directamente ahí si tiene algún problema o no. Si te parece, Luis, estamos bien de tiempo. Si te parece, dale. ¿Pico? A tu lección. Es la página de ENAIRE y la aplicación se llama Insignia. En su momento, con una parte de una pareja de grupo Pegaso, tuvimos una cierta diferencia de opiniones respecto a la información que nos decía el grupo Pegaso y que nosotros teníamos, porque nos decía que en unas instalaciones no se podía hacer grabación aérea. Le dijimos que sí y nos lo rebatía diciendo que no. Al final descubrimos lo que era. Habían entrado en otra página que hay, que es privada, pero de información al tráfico aéreo, a todo lo que se mueve por encima de la tierra, y no se especificaban o no se habían actualizado los datos. Sin embargo, esta es la página oficial en la cual podemos ver dónde podemos volar y dónde no podemos volar. Si yo me voy, hay campos de aeromodelismo. Esta que hay aquí, por ejemplo, es de un campo de aeromodelismo que está dentro de una teseta, o sea, de un aeropuerto, pero tiene su superficie de aeromodelismo. Está dentro de la torre de control de Valladolid, del CTR de Valladolid. Esto ya no tengo, esa es la línea y la altura de vuelo, creo que es la... O sea, en cualquier punto tenemos información
de qué hay y de qué no hay. Y es simplemente eso, entrar, buscar el sitio donde estamos. Hay sitios más complejos, Madrid, Málaga, la parte cercana a Sevilla, la parte de Barcelona, pero luego hay muchos sitios, sí, que se pueden ver qué es lo que queremos, porque se pueden quitar una serie de informaciones. Hay otras que son las básicas y esas no las puedes quitar, pero por ejemplo, como decía antes, lo de, ¿cómo se llama esto? Lo de zona restringida al vuelo fotográfico. Si yo las marco, cuando amplío me empiezan a salir unos cuadritos donde no se puede volar, ¿vale? En condiciones normales. Habría que pedir permiso, habría que... Es muy completa, hay que entrar unas pocas de veces para enterarse un poquito de cómo funciona, pero bueno, luego realmente se ve un poquito más fácil, ¿no? Porque además de las capas de vuelo, las capas de información, tiene cómo poder ver en los mapas, incluso de Google, y no me acuerdo ahora mismo por dónde van, pero se puede ver ay, mira, aquí no está. Los tipos de mapas sobre los que estamos moviendo. Algunas veces localizar un punto nos es difícil en un plano como este. Sin embargo, si lo ponemos el del mapa de Google o el del callejero, nos sale directamente, ¿no? La pista de mi club, Club Radio Control Sevilla. Bueno, ¿vale? Seguimos. Otra pregunta, creo que era me la hacen desde Jerez o la hacían desde Jerez. ¿Es posible crear un club de automovilismo no deportivo? Sí. Pero, aunque si uno de los fines, intereses, objetivos, porque en la creación tienes que poner los fines o los objetivos del club, es la práctica del aeromodelismo, se tendría que hilar muy fino en los estatutos para la constitución y posterior inscripción. ¿Por qué digo esto? Porque la ley 10.1990, en los artículos 15 y 46, como ya lo comentamos antes, hace definiciones y hay que cumplirlas. Un club de aeromodelismo que lo que se dedique es a fabricar aviones, a verlo, a tal, a no practicar practicarlo como deporte, tiene ciertas restricciones, pero podría existir. Pero ojo, no es fácil acomodar en un club esas especificaciones para que no digan o no te exijan que sea deportivo y lo tengan que inscribir en el registro de asociaciones de entidades deportivas o incluso en la propia federación. ¿Por qué no hacer una asociación? Si al final es 3/4 de lo mismo o 90% de lo mismo. No tiene por qué ser un club la reunión o la unión de unas cuantas personas, puede ser una asociación. Y aunque no corresponde, vaya hombre, se me va el dedo, y aunque no corresponde al tema, un socio le preguntaba, los que llevamos volando maquetas 55 años, me acordaba porque digo, uy, llevan volando un poquito más que yo. Según la respuesta es que según la normativa europea, en su articulado actual, esos exámenes por los cuales creo que pregunta A1, A3, A2, solo tendrás que realizarlos si vuelas fuera de un club de ARTA en el AIP. Y si es así, si vuelas fuera de un club de ARTA en la IP, debes de hacerlo ya, porque te lo puede exigir el grupo Pegaso de la Guardia Civil. Creo que no tengo más que decir. Bueno, despedirme con la carátula de la... Espera, Pero. Venga. Hay preguntas para ti. Mira, Marcel pregunta, nuestro club está dentro de una zona de aeropuerto pequeño. No sé lo que para él es pequeño o grande, pero en fin, un aeropuerto. Supongo que será un aeródromo. Y hemos visto que en el aire, que para poder volar, habría que coordinar con el aeropuerto nuestra actividad. Efectivamente, me está confirmando que es el aeródromo. Sí. ¿Tenemos que ir a través de AESA en este caso?
y sigue preguntando, ¿hay que hacer alguna petición en especial? Nuestro club, vamos, te hablo de un ejemplo concreto. El Club Radio Control Sevilla, porque no me voy a meter en más complejo que podría ser, aunque luego si queréis os lo comento también, el Club Saeta. Os voy a hablar de cosas que conozco, ¿eh? Ahí no hay ninguna duda. El Club Radio Control Sevilla está a 7.680 y tantos metros, poco menos de los 8.000 que ahora mismo estipula la normativa de un aeródromo de paracaidistas, la Juliana, en Boyullo. El sentido de la pista es totalmente perpendicular a nosotros, en esa distancia no nos afecta ni le afectamos a ellos, pero sí teníamos que tener un acuerdo con el aeródromo de la Juliana. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, pues después de una consulta y visto la situación y las necesidades, lo que se hizo fue escribirle un correo al dueño de la Juliana diciéndole que, como usted sabe, nosotros estamos en el punto tal, a tantos metros de distancia, y no tenemos ningún problema, ni creo que ustedes lo tienen, de la práctica del aeromodelismo en nuestras instalaciones. Si hubiera algún problema, le ruego nos lo comunique. Una cosa, digamos, afirmativa de que no había problemas de uso. En algunas ocasiones, el dueño, Luis, contestó diciendo que efectivamente no había ningún problema. Llevábamos yo que sé cuántos años y llevamos no sé cuántos años y no ha habido ningún incidente ni accidente muchísimo menos. Algunas veces a esa dice que tiene que establecerse un protocolo de comunicación entre el club o la asociación, los aeromodelistas y el aeródromo. Efectivamente, en algunos casos existe. Conozco otras pistas, en Badajoz, Club Pasense, por ejemplo, tiene que llamar a la base de Talavera para decirle que va a comenzar su actividad. ¿Qué es lo que pasa tanto en Badajoz los sábados y los domingos como a nosotros? Que si tuviéramos que llamar, nosotros no tenemos que llamar, Club Radio Control Sevilla no tiene que llamar. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces llamas a ese número que te dicen que tienes que llamar para comenzar la actividad y no hay nadie. ¿Por qué? Porque está cerrado, porque no tienen torre de control, porque no tienen una persona responsable. Igual que nosotros sí tenemos la persona responsable que inicia la comunicación, ellos no tienen la persona responsable que recibe esa notificación. Entonces, debe de existir la comunicación entre el club o la asociación y el aeródromo, pero nada más. Entonces, si a esa, cuando inscribes el club, o sea, las instalaciones, en las IP, le añades esa comunicación positiva, en el caso de acertada, o sea, aceptada, no te pone ningún problema. Da como solucionado ese problema. El Club Saeta fue muchísimo más complejo porque estaba en senda de aproximación del aeropuerto de Sevilla. Bueno, está justo en el borde de la aproximación del aeropuerto de Sevilla, pero hubo que hacer una tabla de riesgo, la resolución de los riesgos, comunicaciones con el aeropuerto en el inicio y en la terminación de la actividad. Lo que pasa es que ahí sí se cumple, porque el primer socio, el presidente o el encargado que llega al Club Saeta, llama a torre de control en Sevilla y sí hay una persona que le responde y le dice, ok, enterado. Y cuando se van, llaman otra vez, se acaba la actividad y responde la torre que vale. ¿Por qué esa comunicación? Porque si hay una emergencia o cualquier otra cuestión de necesidad de la torre, llamarían a esa persona para comunicarle que en un momento determinado o desde ya o dentro de una hora, durante X tiempo, tiene que dejar de practicar la actividad. Déjame, Luis, que matice un poco, bueno, no matizo para nada, lo has dicho perfectamente, pero para responder un poco más concreto a más Marcel. concreto. Marcel, lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con el
director del aeródromo, o sea, irte a hablar con él, explicarle que estáis ahí, que queréis montar un club de aeromodelismo, porque tenemos que partir todos de la base que el espacio aéreo es de todos, no es de un aeródromo ni de un club. Precisamente porque es de todos, tenemos que organizarnos y usarlo bien. Entonces, vete en busca de este señor. Una vez que sepas que no hay ningún tipo de pega a que tengáis vuestro club allí, tenéis que llegar a un acuerdo firmado. Hay unos documentos en la web de AESA que tenéis que rellenar y enviar en aire para que aparezcan. Yo, si me lo permites, Luis. Sí, claro, y tu experiencia es relativamente reciente. Muy reciente. Si me lo permites, no, perdona, voy a cambiar. Te hago otras dos preguntas más que hay y si acaso ahora hago lo que voy a hacer. Venga. Hay otro señor que pregunta, has hablado antes de club, de que hay tres tipos de clubes. El básico, si no entiendo mal, básico, elemental y la sociedad anónima. Sí. Vale. ¿Cómo sé yo qué tipo de club es el mío? Buena pregunta. Depende de los trámites que hicieras para la constitución y la inscripción del mismo. ¿Dónde están los papeles? Bueno, eso lo tengo que mirar porque no es fácil. ¿Eso aparece en los estatutos? En los estatutos no. Es en la forma de la creación del club. Tendría que irme a una documentación que ahora mismo tendría que entrar en el ordenador y mirarla y tal. Pero lo hay escrito, ¿eh? O sea, si tú preguntas ahora mismo en internet, pones creación club deportivo, te sale en muchos sitios la diferencia entre elemental y básico. Y eso está en la Constitución y en los objetivos. Además de lo más importante para mí, particularmente, es la responsabilidad de la Junta Directiva o la responsabilidad mancomunada de todos los socios. Bueno, pero digo, ¿aparece entonces en algún documento del club? ¿Aparece qué tipo de Debería de aparecer que es un club deportivo elemental o un club deportivo básico. Vale. Pregunta Félix Muñoz. ¿Una zona de vuelo, entre paréntesis, pista o ladera, puede inscribirla una persona física? Sí. Probablemente le pongan problemas, pero sí la pueden inscribir. No es, o sea, el espacio aéreo está regido por AESA, es de los militares, está regido por AESA, pero para uso de todos los españoles, así que es casi como está definido. Entonces, tú puedes registrar una zona de vuelo en AESA. De hecho, ¿por qué se ha hecho desde, vamos, al principio se hacía a través de las federaciones? Bueno, pues para simplificar un poquito el trabajo de la propia AESA en cuanto a información de quién estaba solicitando las pistas. Ahora mismo tú estás como piloto de UAS registrado en AESA y lo único que haces es decir que estás volando o que quieres registrar esa zona de vuelo porque allí es donde practicas el aeromodelismo. Sí se puede hacer. Otra preguntita rápida. Isidoro pregunta, buenas tardes, ¿la normativa y requisitos de construcción de las pistas e instalaciones, dónde está recogido? ¿Las pistas la audita FEADA? No. Perdona, repito otra vez la pregunta, Arsenio. ¿Qué? La normativa y requisitos para construcción de una pista de aeromodelismo, ¿hay alguna normativa? ¿Hay algunos requisitos? Vamos, lo que debe de ser la distribución Sí, de las instalaciones. así lo entiendo. La construcción de una pista, efectivamente. Aunque en determinadas autonomías existe la homologación, que es otro papeleo, otro saca dinero, como yo digo, existe la homologación de las pistas, por ejemplo, en la madrileña. No hay en otras autonomías ningún dato que sirva de base para esa, digamos, construcción o
o puesta en marcha de una pista de automovilismo. Lo que sí existe en la Federación Española de Deportes Aéreos y eso ha sido copiado también en alguna parte de AESA en cuanto a seguridad. No sé exactamente dónde está, pero bueno, me refiero a lo que conozco. En la Federación Española de Deportes Aéreos hay una indicación sobre cómo deben de ser las instalaciones deportivas para practicar el aeromodelismo elemental, competición de velero, para competiciones de acrobacia y para competiciones internacionales, con las medidas de las pistas, medidas que son indicativas, no son exhaustivas, son indicativas, y las medidas que deben de existir entre lo que es la zona de vuelo y las zonas de seguridad, aparcamiento, etcétera. Entonces, todo eso está recogido en una única transparencia que si la persona que ha hecho la pregunta me la dice, por no meterme a buscarla ahora mismo, no por otra cosa. Yo se la mando al correo o la pongo en la asociación o como queráis que mejor sea para o al grupo de WhatsApp, la mando esta noche para que la vea todo el mundo. Es una foto, un dibujo donde se ve la pista de vuelo, las zonas de seguridad, las zonas de aparcamiento y las distancias que tiene que haber entre cada una de ellas. También depende de qué elemento o de qué aeromodelos vuelan. Pues no es lo mismo para veleros, para vuelo circular, para reactores, por el tema de velocidad y peso. Eso sí está documentado, que tampoco es de obligado cumplimiento, ¿no? Ya digo, excepto en Madrid y dos autonomías más, no hay regulación sobre la homologación de las pistas de aeromodelismo. En otras federaciones, lo que se ha hecho hasta ahora es cuando un club ha ido a darse de alta en la propia federación, se han visitado o se han visto en Google sus pistas, la localización, cómo vuelan, etcétera, para ver si existe algún problema. Sobre todo por el tema de los seguros y las posibilidades de daño que puedan realizarse. Otra preguntilla. Santiago pregunta, perdón, estás matizando, Javier, y quiero matizar yo también, insisto, no matizar, complementar tu respuesta. Te preguntaba antes a Isidoro, hay una normativa, que lo está apuntando también Javier en el chat, hay una normativa que sí te da unas distancias entre el público, donde vuelan los aviones, donde tienen que hacer la línea de demostración, que es esa es a la que me estoy refiriendo de RFAE. Eso no es de RFAE, ese es un Real Decreto, el 1919 de 2009. No depende de la Federación, depende de la Ley de Protección Ciudadana. Sí. Y un Real Decreto, vamos. Y en ese Real Decreto tienen las distancias. Ese Real Decreto va a ser modificado ahora, está en fase de modificación, pero no modifica esas distancias. Si tienes interés, ya te digo, Real Decreto 1919/2009, y ahí puedes ver más o menos el diseño que tiene que tener, no más o menos, el diseño que tiene que tener un campo de aeromodelismo para poder celebrar exhibiciones aéreas. ¿Vale? Coinciden las dos informaciones. Efectivamente. Santiago pregunta, para dar de alta un campo en el AIP, es decir, en el aire, ¿es necesario presentar algún tipo de justificación respecto a la propiedad, alquiler, etcétera? No. Pero debes de tenerlo. Vamos a ver si encuentro, antes he dicho que lo podía ver. ¿Dónde está? Ahí. No lo veo. Bueno, no te hace falta, pero debes de tenerlo. ¿Por qué? Porque por otras circunstancias, policía local, guardia civil, lo que sea, te pueden decir que qué estás haciendo en ese sitio. Dependerá de las normativas. Desde el principio estoy diciendo que hay muchas normativas y puede diferir de un sitio a otro. Hay clubes que tienen menos papeles que la furgoneta gitana, y perdón por la expresión, pero hay otros que necesitan tener muchísimos papeles, actividad, inscripción, hacienda. Depende. Normalmente, no. Seguimos con las preguntas. Hay una que me he permitido responder rápidamente, porque Marcel pregunta,
que si eso sea lo que estamos hablando de las distancias y los diseños de pistas, se aplica también un día de puertas abiertas del club. Sí. Y si hay público y publicidad, sí. Si no hay público, no. Si no hay publicidad, no. Vale, José Luis Pastor pregunta, Jorge Luis Pastor pregunta, y para el caso de una asociación de vuelo indoor, mi intención es crear una aquí en Torros. Todo lo que no sea al aire libre, o sea, todo lo que esté cubierto, no necesita ninguna autorización ni ningún papel de AESA en aire ni nada. Lo único que sí tendrá que contar con la autorización del uso de ese pabellón, lo que sea. Y, como es lógico, y puesto desde el principio, las medidas de seguridad y el seguro de responsabilidad civil de uso. Pero no necesita ninguna comunicación. Todo lo que esté cubierto me refiero, eso, en un pabellón, no necesita comunicación con AESA, ni en aire, ni nada. Perfecto. Sobre el tema del seguro, mi experiencia... Perdona un segundo, Arsenio. Además de lo que esté cubierto, vuelo circular tampoco necesita ninguna comunicación con AESA en aire ni nada de lo que estamos hablando de oficialidad en ese sentido. Efectivamente, queda fuera de la ley. Le decía Jorge Luis que en un pabellón, mi experiencia respecto al tema del seguro es que los pabellones tienen su propio seguro. ¿Vale? No necesitas, háblalo con el concejal de deportes de Torrón, pero en teoría el pabellón tiene su propio seguro. No necesitaría un seguro. Pero de todas formas, háblalo con él. No, normalmente es así. Lo que pasa es que hay que asegurarse. Todas estas cosas, más vale que nos sobren temas que no que nos falten cuando hagan falta. Vale, antes quítala, si quieres, ya termino la presentación. Voy a compartiros pantalla porque en la asociación... ¿Ya está? Sí. En la asociación... Aquí está. En la web de la asociación, que creo que estáis viendo, ¿la estamos viendo, Luis? Sí. Vale. En la web de la asociación tenéis un apartado de recursos para clubes, en el cual tenéis cómo dar de alta un club. Eso lo ha parido Luis, básicamente. Y aquí tenéis pues muchos de los links que él ha puesto, modelos de solicitudes de registro de clubes, modelos de actas fundacionales, modelos de estatutos, modelos de acta de aprobación de estatutos, modelos de junta directiva. ¿Vale? Ahí tenéis un montón de información sobre lo que está hablando el ponente. También tenéis en recursos para clubes alta de un campo de vuelo y ahí tenéis, si mi ordenador quiere, necesito un ordenador nuevo ya. Ahí está. Aquí está don Luis y aparte de aconsejar que os asociéis, te dice lo que también ha estado explicando él. ¿Dónde está tu campo de vuelo? Que no esté libre de condiciones, que son zonas restringidas, te habla de la web del aire. Y aquí tienes la documentación enviar a aire, es esta. Aquí lo tenéis, el anexo tercero y el registro como asociación deportiva lo tenéis aquí. Es decir, si tu campo de vuelo, como decía Marcel, está afectado por un aeródromo, este es el camino y es este documento. Es decir, mirad, bichear un poco en la web, que para eso está, y veis bueno, todas las herramientas que se os han dado que están en la web. Muy bien, don Luis, ¿más cosas que añadir? Yo no. O sea, pues, no sé si alguien se habrá enterado de algo. Sí, seguro que sí. Si no pasa nada, pues como siempre, estamos a las 20:03. Espero que sí. Te despides. Estaba buscando el documento de comunicación en aire de la zona de vuelo para las IP. Eso está en la web. Está en la web, es lo que acabo yo. No hay ningún problema. Pues muy bien, amigos. Si no pasa nada, desearos unas felices vacaciones a todos y nos vemos pronto. Con esta magnífica conferencia de Luis, termina el ciclo de
de cortorencias respecto a clubes, pero os aseguro que hay una lista de temas pendientes para el mes de septiembre. Se está preparando un ciclo de cortorencias para eventos deportivos, exclusivamente para eventos deportivos, y hay una cosa en el tintero que vamos a dar la primicia. Se va a llamar algo así como tu pregunta que el experto responde. Bueno, más cosas para agosto. Vamos a descansar un poco todos, vaya a descansar de nosotros también, y en septiembre, octubre y noviembre volveremos a la carga. Luis, si tienes algo más que añadir. Nada más, estaba buscando pero no lo he encontrado. luego lo pongo en el chat, lo de las distancias y eso, si queréis. No. En el 19 aparece. Pero totalmente, no hay problema. Muy bien, familia, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. No olvidéis promocionar la asociación. Necesitamos apoyo. Un abrazo a todos, señores. Mientras más, mejor.